¿Sí? Y ahora vamos a brincar al capítulo 10 y vean lo que sucede cuando en relación con la séptima trompeta, estamos pasando por alto la descripción importantísima del ángel, que muchos creen que es Cristo mismo, para escuchar la voz del ángel en el versículo 7, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas, ¿no? Y vean, en la visión, estaba viendo y escuchando, y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo y decía, ¿no?, que hay que tomar ese librito. Y a esto llegaremos en un momento. Ahora, ¿qué quiere decir el versículo 7 cuando dice que cuando este ángel comenzare a tocar, el misterio de Dios será cumplido? Ahora, para ver la idea completa, este ángel que estaba sobre el mar y la tierra, muchos creen que es Cristo, que levantó su mano al cielo jurando en el versículo 5, diciendo, vean, el tiempo, la última frase, no será más. Las traducciones son que el tiempo no será más, que el tiempo ha terminado, ¿sí?, que el tiempo llegó a su fin, que el tiempo, vean, se acabó. Algunas versiones lo cambian y la traducción es que no habrá más demora. Y algunas versiones la traducción es demoras, plural. Y que no habrá más tiempo. Es quizás la traducción más fácil de entender. El tiempo terminó. ¿Qué es esto? Esto es el ángel hablando del límite, ¿no? Pero el mundo ha llegado a su límite. El tiempo no será más. El tiempo se está acabando. El tiempo ha terminado, ¿sí? No habrá más crédito. No habrá más demora o demoras. ¿Qué es esto? En relación con lo que viene después, si el librito contiene lo de las copas de ira, es lo que muchos creen, el librito que Juan va a tomar y va a comer, vean. Entonces, el anuncio es, ya no habrá más gracia común, que hasta este momento había tenido esta ira. No habrá más demora. Dios no va a demorar o aplazar ni un día más el derramamiento de su ira. Esa es la idea, ¿no? Y esto significará, para los que no se arrepintieron en los versículos 20 y 21, dice que aún no se arrepintieron con 2,000 millones de muertos, no se arrepintieron. Esto significará al fin, entonces, aún de la oportunidad de arrepentirse, de buscar la salvación, de asegurar su destino eterno. Todo terminará. Esto es lo que la séptima trompeta está anunciando. Sí, es el aviso de que se está acabando, pero es la tarjeta de crédito para este mundo entero. ¿Sí? Y ahora vayan para rápidamente llegar a estos dos puntos y concluir. Dice, hicimos un gran paréntesis, pero ese paréntesis era necesario para ver ahora con certidumbre o más exactitud este asunto. Dice que en los días del séptimo ángel, ¿ven lo que dice? El misterio de Dios será consumado. Como Él lo anunció a sus siervos los profetas, dice, el misterio de Dios terminará, ¿no? El misterio de Dios será consumado. Y ahora vamos a esta idea. Primero, ¿qué quiere decir esta palabra misterio? El misterio de Dios consumado, dice. Vamos por partes. Esta palabra misterio, ustedes la conocen, se refiere a una lista de cosas, comenzando con cosas que no fueron abiertamente o tan abiertamente reveladas bajo el Antiguo Testamento o la ley. ¿Sí? Normalmente son las cosas
dadas a conocer en una forma medio borrosa o no tan clara o no tan abierta bajo la ley, como la Trinidad, para dar un ejemplo, y ahora abiertamente dadas a conocer bajo el Evangelio. ¿Sí? El misterio de tres personas en un solo Dios, ¿no? Para dar un ejemplo, cuando se refiere en 1 Timoteo 3:16 y en Colosenses 2 al misterio de la encarnación de Cristo, ¿no? Es un gran misterio. Ahora, hay una lista rápidamente ahí. Hay en Mateo 13, ustedes saben de las parábolas, el misterio del reino de Dios. El judío que esperaba que todo sucediera de golpe, ¿no? Llega el Mesías, acaba con los enemigos, comienza el milenio y el reino en forma visible. Y luego Cristo dice, no, hay un misterio en esto que nunca entendieron bajo la ley, que ahora lo estoy dando a entender plenamente, ¿no? Que llega en una forma oculta. Ahora no es de este mundo, sus palabras dirigidas a Pilatos, ¿no? El misterio del reino, el misterio en Romanos 11 del endurecimiento en parte de Israel, de cómo es que Israel ha sido endurecido en Romanos 11. Es un misterio y no quiero que lo ignoren, hermanos, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel. Es una gran parte, ¿no?, de Israel, la que ha sido durante 2000 años endurecido, ¿no? Israel. Y el misterio del rapto en 1 Corintios 15, que no es en relación con el momento o el tiempo en que sucederá el rapto, sino el hecho de que hay una generación de personas que no morirán, que pasarán en un abrir y cerrar de ojos, sus cuerpos serán transformados y glorificados y no pasarán por la muerte. En 1 Corintios 15, 51 y 52. Y el misterio de la unidad entre el judío y el gentil en la iglesia, en Efesios 3, es un gran misterio que los judíos hasta el día de hoy no quieren creerlo, ¿no? Aún muchos judíos que pretenden ser cristianos no quieren creer que los gentiles hayan sido incorporados a la raíz, o al Israel de Dios, a la iglesia, y que hay unidad entre ellos en Cristo. Eso es un gran misterio en Efesios, ¿no? Y hay más cosas, no vamos a discutirlas. El misterio del anticristo en 2 Tesalonicenses es un gran misterio. El misterio del anticristo, dice, el misterio de iniquidad, ¿no? El misterio del hombre de pecado, es un gran misterio. Pero ahora ven aquí, dado a conocer por Daniel y otros profetas, y aclarado en este mismo Apocalipsis y en la primera y segunda epístolas de Juan. Pero ven aquí, Apocalipsis 10, vean, este es el misterio. ¿Qué dice? De Dios será consumado. ¿Sí? Y hay una referencia aquí a lo que viene cuando el séptimo ángel tocó la trompeta en el siguiente capítulo, ¿no? Comienza el reino. Dios acaba con sus enemigos. Los creyentes son juzgados y recompensados. Los malvados depositados en el infierno. Esa es la última parte del próximo capítulo, que es el paralelismo exacto con este ángel tocando su trompeta. Entonces es el fin del mundo. El misterio de Dios será consumado. Ahora, ¿cuál misterio de Dios? Y los debates son otra vez muchos, no vamos a ver el tema en este sentido, pero vamos a explicarlo en parte. Este misterio de Dios que será consumado en relación con la séptima trompeta y el ángel, se acabó el tiempo, ¿sí? Y esto quiere decir que todo lo que Dios había profetizado, predeterminado y predestinado será cumplido, será efectuado, se llevará a cabo. Todo lo que tenemos en la palabra de Dios, ya sea en términos de sombras, profecías, tipos, decretos, y podemos decirlo en este sentido en ambos testamentos, incluyendo este libro. Todo lo que ha sido profetizado, predeterminado y decretado en ambos testamentos, es un solo plan, dividido en dos testamentos, será consumado, será realizado.
Entonces, el primer punto, si quieren ponerlo a la lista de cosas, este misterio de Dios quiere decir que todo lo que Dios ha predeterminado y profetizado se va a cumplir. Primero, es lo que el ángel anuncia. Segundo, vean que la historia humana llegará a su fin, pero en otro sentido ahora, a su fin quiere decir aquí, a la meta o al propósito original que Dios había hecho. Lo que es la historia, ¿no?, de la caída y el Antiguo Testamento y ahora la evangelización masiva del mundo y el Nuevo Testamento bajo el Evangelio y la salvación de millones o sean billones de personas. Todo lo que es la historia humana es como si hubiera sido un paréntesis. Porque no es lo que vemos aquí y ahora, no es la meta final, no es el fin, no es el propósito final. El ángel anuncia que esto está por suceder, que ahora se va a realizar. Entonces, no solamente es el fin predeterminado, sino es la meta, el propósito. Y esto es en sentido, vamos a decirlo, apologético, ¿no? Un punto crucial. Toda la gente, no, el cristianismo ha servido para traer problemas. El cristianismo no ha puesto fin a las guerras. El cristianismo no ha cambiado, no ha mejorado. La levadura del evangelio ha hecho poco. No. La respuesta, no hemos llegado al fin. No hemos visto el propósito, la meta, la consumación final. La historia humana se mueve hacia este punto en donde el misterio de Dios será consumado. Eso es por qué insistimos de principio a fin. Este libro que habla de su providencia, de su soberanía, de sus planes, de sus decretos, de la intervención de Dios en la historia a través incluso de sus ángeles, ¿no? Y sus juicios. Todo es como si hubiéramos visto solamente unas escenas y unas partes, ¿no?, de lo que será el cuadro final, de lo que será la película final, de lo que será, ¿no?, la demostración final de los propósitos de Dios en todo esto. Y en este sentido, ahora vean con mucha atención, al llegar al cumplimiento del misterio de Dios, fíjense bien, el tercer punto es, Dios será glorificado. Y todo lo que no habíamos entendido, la gloria de Dios está metida por medio en todo esto. Y al cumplir sus promesas, sus advertencias, como lo vemos aquí en el Apocalipsis, y más allá de promesas y advertencias, su propósito final, Dios será glorificado. Y se van a contestar miles de preguntas acerca del porqué de aquello y lo otro, y acerca del porqué la demora, y acerca del porqué longanimidad y paciencia y gracia común. El porqué es lo que será aclarado, llegando a la consumación y al cumplimiento de lo que Dios había profetizado. Pablo dio a entender cuando él subió al cielo y regresó para comentárnoslo, que hay aún más misterios en esto de los que han sido revelados, ¿no? Y que él escuchó cosas que no le fueron permitidas decir a nadie. Pero, lo vuelvo a decir, el porqué será aclarado de todos los misterios y el resultado, Dios será glorificado. Y aún más, la isla del tiempo, ¿sí?, la vamos a ver, esto es lo que vemos en el Apocalipsis, se nos está acabando el tiempo y siempre hablamos del tiempo como si fuera una isla rodeada por el mar de la eternidad. Y como lo que sucede, ¿no?, cuando hay un movimiento subterráneo, un volcán en medio mar y hay islas que se desaparecen en el agua. La isla del tiempo será absorbida por la eternidad. Y esto significa el comienzo para nosotros, el comienzo de la eternidad, con la consumación de todo, resurrección de cuerpos y glorificación, consumado todo.
Y aún más, fíjense bien, y esto es más de lo mismo, pero hay que decirlo, el por qué desde la perspectiva de sus razones. ¿Sí? Lo que Dios dijo a través de sus tratos con Job, no lo voy a decir, no lo voy a explicar, no voy a rendir cuentas, no voy a aclarar, no voy a explicar nada a nadie. Esa fue su respuesta, en síntesis, a su siervo Job. Todos estos misterios, el por qué, desde la perspectiva de sus razones, será aclarado. Será aclarado. No es porque Dios tenga que rendir cuentas, sino que al ver la consumación, al ver la meta, el propósito final y la gloria de Dios, entonces se aclararán por sí solas muchas de esas cosas. Nos caerá el 20 y nos daremos cuenta de por qué Dios actuó como lo hizo en la historia de este mundo y en la historia particular de cada ser humano. ¿Sí? No habrá preguntas de esa índole, porque las cosas se aclararán con la consumación. ¿Sí? Y el misterio de Dios ya no será un misterio. Y aún más, vean, el último punto aquí, la plena realización, no llegamos al librito, la plena realización de nuestra existencia, el porqué de nuestra creación, el papel que la Biblia comenta de principio a fin que hemos de jugar en la gloria venidera, ¿no? En la eternidad. La plena realización de la existencia de cada alma redimida. O sea, desde la perspectiva de cuál es mi papel en la eternidad, en dónde estoy en el plan, en dónde entro en el cuadro, ¿no? En lo que parece ser un tipo de rompecabezas, ¿no? En donde hay tantas preguntas. Este punto, ¿no? La plena, lo que llamamos aquí en esta vida autorrealización, se convertirá en otra cosa, en la plena realización del propósito por el cual fuimos hechos. Y cuando Pablo comenta sobre esto en Corintios, dice, cuando la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa noche de manos eternas en los cielos, y por eso también gemimos deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y sigue hablando, ¿no? De cómo en este tabernáculo gemimos, etc. Y el punto, el que nos hizo para que este mortal sea absorbido por la vida y sobrevestido, ¿no? Con la vida, el que nos hizo para esto mismo. Ahí está la meta, ¿no? El telos, propósito final, autorrealización, no, la realización del propósito por el cual Dios nos hizo. El que nos hizo para esto mismo, dice, es Dios. Y aún a nivel individual y personal, es para su gloria, esto lo entendemos, pero esto es una respuesta completa en un sentido y a medias en otro, ¿no? Es como el chavo que descubre que tiene aptitudes, inclinaciones y capacidades y dones como una herencia de sus padres, y que le gusta tal carrera o chamba o papel, ¿no? En esta vida. En la medida en que se va preparando y siendo educado, llega luego a la universidad y comienza a darse cuenta de que a mí me gustaría hacer esto, yo tengo las capacidades para aquello. Y en la medida en que se va adentrando y metiéndose cada vez más en esta carrera y en esta conclusión de que Dios me hizo para pudiera ser médico, pongan ustedes los ejemplos, lo que sea, y lo que parecía ser su búsqueda de autorrealización se convierte en el descubrimiento de su destino,
¿no? De su meta, de su fin, del porqué de su existencia temporalmente en esta vida, en este mundo, su vocación, su servicio para Dios y para su prójimo. Pero llegando a este momento, pasaremos a otra dimensión, a otra esfera de existencia, y las cosas por las cuales Dios nos había preparado en esta vida, y el porqué, ¿no?, de la escuela y sus dificultades y la lucha a lo largo de esta vida. Estábamos como en una escuela, y al momento de graduarnos, llegando a este fin, estoy hablando aquí a nivel individual y a nivel colectivo y a nivel mundial, hablando del mundo redimido y la raza redimida en Cristo. El misterio de Dios será consumado, dicen. El misterio de Dios será consumado. ¿Veamos lo del librito o no? Sí. Tiene que decirme porque aquí tengo... Veamos el librito. Ok. Ya para terminar, no, les pido perdón, no hicimos un receso, pero está bien, vamos a terminar. Rápidamente, hay muchas cosas aquí para terminar. Pero en 10 minutos terminemos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vean ahora. Y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo y decía, ve, toma el librito abierto, la mano del ángel que está de pie, es la idea, parado sobre el mar y sobre la tierra. Este es el librito que el ángel que descendió del cielo traía en su mano. En la primera parte del capítulo, en el versículo 2, encontramos este libro. Muchos creen que el libro es el resto del Apocalipsis. Otros creen que es lo relacionado con las copas. ¿Sí? No vamos a meternos en los debates. Dice, toma el libro y trágalo. Entonces escucha anticipadamente, ¿no?, el fin del mundo, la séptima trompeta, el misterio de Dios cumplido, y para que entendamos, ¿no?, que vienen 11, 12 capítulos más. Parece que es como en la forma cíclica, nos conduce al fin del mundo 7 veces este libro. Ahora dice, toma y trágalo el libro, te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el libro de la mano del ángel y lo tragué, lo devoré. O sea, es como una persona con hambre, ¿no? Como algunos de ustedes ya a esta hora. Y era dulce en mi boca como la miel. Y cuando lo hube devorado o comido, fue amargo en mi vientre. Mi estómago se hizo amargo en mi estómago, la versión moderna. Y él me dice, necesario es otra vez. Eso es lo que conducen a muchos a decir, es el resto del libro, lo que estaba escrito ahí, que se le fue entregado al apóstol Juan. No es el libro que en los 7 sellos que estaba en las manos de Cristo, ¿no? En el capítulo 5. Esto es otro libro. Es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿No? Y comienzan en el capítulo 11 todas estas cosas catastróficas. La muerte de los 2 testigos. En el capítulo 12, la guerra en el cielo. En el capítulo 13, el anticristo, ¿no? En el capítulo 14, otra vez el fin del mundo. En el capítulo 15 comienzan las plagas y las copas de ira, ¿no?, finales en 15, en 16. Y llegando al 17, la ramera, ¿no?, la mujer, la Babilonia misteriosa, religiosa, es juzgada. En el 18, este mundo es juzgado. Y en el 19, el diablo y los enemigos de Dios, el falso profeta y la bestia son echados al infierno. En el capítulo 20, el milenio, ¿no? Y muchos dicen que eso es lo que estaba en el librito, ¿no? Ya no tenemos que dar los demás estudios, ya sabemos todo lo que va a pasar aquí. Ahora terminemos con esto.
Primero, este fenómeno de tomar un libro y comérselo está a punto en los textos varias veces. En Jeremías 15, 16, en Ezequiel 2, 8 y 3, 1 a 3. Estos dos profetas hicieron exactamente lo mismo. Y lo que comieron en los dos casos es Jeremías 15, 16, Ezequiel 2, 8, 3, 1 a 3. La palabra de Dios. La palabra de Dios. No importa si lo que se comió aquí o lo que tragó Juan, si era realmente el resto de este libro del Apocalipsis o no, se trata del mismo fenómeno. Es un simbolismo de la palabra de Dios y su efecto sobre nosotros. Ahora rápidamente los puntos son: este simbolismo con Jeremías, Ezequiel y ahora Juan apunta hacia la relación íntima entre la palabra de Dios y las personas que la proclaman, que la enseñan o que tratan de ponerla en práctica en sus vidas, como sea. Y el argumento es: los instrumentos humanos que testifican de la palabra de Dios en cualquier forma, a nivel personal, individual, colectivo, desde un púlpito, desde un libro, a través de traducciones, audios, videos, lo que sea hoy día, vean, hay una relación entre los instrumentos humanos que testifican de la palabra y el efecto que esta palabra tiene sobre ellos. Y esta relación, si fuéramos a tardar para analizar los detalles, está de principio a fin en la Biblia. Porque esta relación tiene que existir. Esta relación tiene que ser una realidad en nuestras vidas si es que vamos a comunicar la palabra de Dios a otros. Y esto es un error que hemos señalado 1000 veces, lo hemos comentado mucho, incluso últimamente. Tantas personas que abren sus bocas para hablar de la palabra de Dios y luego al instante contradicen lo que testificaron con su vida. Y a menos que tengamos una relación tan íntima con la palabra como para asimilarla, como para lograr que sea una parte de nosotros, ¿no? Somos simplemente hipócritas. Y todo el argumento en Santiago de la persona que se acerca a la palabra de Dios, el que hubiera mirado atentamente la perfecta ley que es de libertad, solamente la persona perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, será bienaventurado en lo que hace. La persona que se considera a sí misma en un espejo y luego se olvida lo que vio en ese espejo, es Santiago 1, 22 a 24. Esa persona es una persona autoengañada. Nosotros lo entendemos y los del mundo mejor que nosotros, porque se fijan en todo esto. En el Sermón del Monte Cristo enseñó lo mismo: el que construye sobre la arena es que se contenta con oírla, no asimilarla, no construir o edificar su vida por encima de la palabra o la roca, sino simplemente se contenta con saberla, oírla, ¿no? Y nunca se convierte en algo real en su vida. Esta persona está fallando, ¿no? Completamente. Entonces, este es el primer punto. La relación íntima entre la palabra de Dios y aquí el apóstol Juan. ¿Cómo es que se iba a testificar de las demás cosas que vienen en este libro? ¿Cómo? Tenía que asimilar, tenía que tener esa relación tan íntima con la palabra de Dios. Y lo vemos, ¿no? Desmayándose, llorando y reaccionando en distintas formas en el mismo libro. Pero aquí esto es como si fuera un paréntesis, porque ahora vean con mucha atención. La palabra de Dios se describe en las siguientes formas. La lista, 5 cosas. Como pan, Mateo 4:4. De cada palabra que sale de la boca de Dios, el pan de vida. Como pan, Mateo 4. Como leche, 1 de Pedro 2:2. Como la leche que desean los niños. La palabra de Dios se describe como carne en la versión antigua, que es alimento sólido. En 1 de Corintios 3, 1 a 2. Alimento sólido. Como semilla. A lo largo de Mateo 13, la parábola del sembrador es como una semilla.
Y en el libro de los Salmos 119 y 19, como miel, no exactamente el efecto aquí, como la miel, y luego se volvió amargo en mi vientre, ¿no? Entonces, primero, una relación íntima entre nosotros y la palabra. Segundo, una palabra la cual es comida para nosotros, de la cual hemos de vivir. Y tercero, el proceso de asimilación, el proceso de comer, digerir y poner en práctica esta palabra, el proceso a través del cual la palabra llega a ser una parte de nosotros, que habite en nosotros, como lo dice Colosenses 3:16, en toda abundancia. El proceso a través del cual esta palabra se convierte en una parte de nosotros, formando nuestro carácter. Es un proceso de meditación, contemplación, asimilación, que no se puede efectuar tratando la palabra de Dios como si fuera comida rápida, como si fueran unos taquitos. Ustedes saben cuando de rápido los taquitos y luego lo que pasó a Juan les sucede. Se les comienza a hinchar el estómago. Ni me doy cuenta de qué es lo que comí. No, la palabra de Dios no puede ser tratada así. Tiene que afectar la mente, los deseos, la voluntad, hasta transformar. En Romanos 12 es a través de esta palabra que hemos de ser transformados por la renovación de nuestra forma de pensar. Pero esto incluye, escuchen la lista, el cambio que la palabra de Dios hace en nuestros planes, propósitos, prioridades, metas, relaciones, familias, mayordomía, trabajo. Cada aspecto de la vida tiene una relación. Es lo mismo cuando estamos comiendo algo. Una parte de ese algo se relaciona con todas las distintas partes físicas del cuerpo. Hay comida para el cerebro hoy día. No les voy a decir cuál es. Hay comida para el corazón y las arterias, ¿no? Hoy día ya están especializándose cada vez más, ¿no? Hay comida para engordar el estómago. Todos nosotros sabemos algo de esa comida. La mayoría, no todos, no. Algunas mujeres nunca ha sucedido nada así. Con algunas de las mujeres aquí no quiero ofender a nadie. Con algunos hombres también, ¿no? Su metabolismo es así. Pero hay que asimilar, contemplar, digerir esta palabra porque tiene una relación con todos y cada uno de los aspectos de la vida. Esa es la ilustración. Pero ahora ven lo que sucede para terminar. Esta palabra de Dios siempre tiene este doble efecto. El que hizo en Juan es el que se hace siempre. Un efecto doble. Dice, dulce en la boca, amargo en mi vientre. El efecto doble, ¿no? Siempre. Ya rebasamos el límite de tiempo. Ya vamos a terminar. No hay más aquí, ya vamos a terminar. Está en blanco. ¿Qué pasó? No, ya vamos a terminar. La idea aquí es dulce y amargo, o vean, gozo y dolor, alegría y tristeza. Un efecto doble. Y cuando nos preguntamos por qué este efecto, desde la perspectiva del apóstol Juan es fácil entenderlo. Profetizar las cosas amargas, ¿sí? Dolorosas, espantosas, en algunos puntos dañinas, ¿no? Horribles, espantosas, que vienen después en este mismo libro, le hizo sentirse mal físicamente, se enfermó al pensar en esas cosas, ¿no? Y hay miles de ejemplos de esto. En los tiempos de persecución, incluso la gente contemplando, si yo me identifico, si yo en el tiempo de Bunyan en el misterio, de cuántas personas hay en el libro que tardaron tanto para identificarse con alguna iglesia, y el por qué, porque hay leones, ¿no? En el camino, y hay cárceles y sufrimientos, hay un precio, y se amargaban, no, se enfermaban pensando en lo que vendría, ¿no?
Y hay personas, no la noche antes de ser quemados en la hoguera, con su cuerpo sudando y temblando, y el día siguiente cantando. El mismo efecto, con gozo, alegría, pero después de haber pasado una noche triste, con mucho dolor. Esto sucede, hay personas que no lo entienden. Esto no sucede cuando testificamos a otras personas, ya lo estaba diciendo, sucede a los predicadores. Las emociones que pasan a través de la mente de una persona cuando está realmente tratando con la palabra de Dios en forma pública, en forma privada, en forma personal, o en sus propias oraciones, ¿no? Son toda esta mezcolanza de cosas. Pero cuando nos preguntamos por qué, lo vuelvo a decir, este efecto doble, las respuestas son la bondad y la severidad de Dios. En Romanos 1, vean, primero, la bondad y la severidad de Dios. Eso es la gracia común. Tanta bondad, pero cuando se les acaba el límite y tienen que pagar la factura, ¡cuánta severidad! Bien, ¿por qué? Porque esta palabra es olor de vida para vida y olor de muerte para muerte. Y hemos tenido esta triste experiencia, las dos, espero, de ver que ha sido de muerte para muerte. Y esto produce amargura, ¿no? Quizás no en el estómago o en el vientre, pero en el alma. Hay personas porque no ven a sus seres queridos convertidos y se amargan espiritualmente. Viendo, ¿no? El efecto de la palabra de Dios ha sido para endurecer y sellar la condenación de mis seres queridos. De igual manera, olor de vida para vida. Y muchas veces en una familia, mi madre es creyente, mi padre no. O mis hermanos, 2 de ellos sí, y 3 hermanas no. O mis hijos, peor aún. ¿Sí? Y es el mismo efecto. La salvación y la perdición. El Evangelio que es para el creyente el anuncio de tanto amor, bondad y misericordia, para los demás, seguro juicio. La misma cruz que proclama, siempre lo decimos, los dos efectos. Y para terminarlo, esto no termina aquí. Pudiéramos discutirlo en el día de juicio, pero al ver el cielo y el infierno en aquel día, el efecto será semejante a este texto. No. Y por lo tanto, Dios quitará las lágrimas en aquel día, al ver la realidad del cielo y el infierno. Entonces, terminemos con esto. Esta es la palabra de Dios. Esto es el efecto de asimilarla. Esto es el efecto invariable que produce la palabra. Y el último punto es, cuando nos preguntamos por qué, porque la experiencia personal de cada creyente es esta, sin excepción. El creyente está metido, como lo vimos en una serie sobre la vergüenza y la culpa, un puente entre dos mundos. ¿Se acuerdan ustedes, no? Como viviendo dos realidades simultáneamente. La experiencia apostólica, hay unas descripciones, Pablo habló tanto de esto cuando decía, como doloridos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y la larga lista de ejemplos basta con 2 de Corintios 6, 4 a 10. Tantas ilustraciones del creyente en su experiencia personal viviendo entre dos realidades. Juan, lo podemos ver en nuestra mente, viendo las glorias venideras, ¿no? Habiéndose subido ya en las montañas de delicia, como bañan el peregrino, ¿no? Viendo desde lejos cómo se le acercaba al cielo y el fin y el pleno cumplimiento del misterio de Dios. Pero luego mirando aquí a la tierra, a 2,000 millones de muertos, guerras y ejércitos, plagas.
copas de ira, ¿no? Entonces esto es así en la experiencia personal de cada creyente porque estamos entre dos mundos, dos realidades. Y segundo, vean, porque hay un conflicto interno entre nosotros. Romanos 6 y Romanos 7. Llevé 2 sesiones con todos los detalles en Guatemala sobre Romanos 6 y Romanos 7. Y el conflicto en Romanos 7 es el más intenso conflicto que la palabra de Dios describe en relación con esto. Pablo diciendo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿No? Y luego, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pero el conflicto continúa, intenso, real, de forma cotidiana, en la vida, en la experiencia de cada creyente. Y este conflicto produce gozo y dolor, alegría y tristeza. ¿Sí? Es dulce y es amargo. ¿Sí? Y incluye mortificación, negación de uno mismo, oposición al yo. Y esto es por dentro. Y por fuera, la oposición del mundo. Y la persecución que viene de inmediato en el siguiente capítulo en contra de la iglesia y los 2 testigos en el Apocalipsis. Y por lo tanto, decimos que esta experiencia de Juan es como si Dios nos diera otro pequeño paréntesis aquí, como entre paréntesis, nos diera a entender Juan, ¿no? Que él no estaba viendo. Imagínense ustedes, pónganse en su lugar, ¿no? Estaba viendo el cielo y el infierno a la vez. Estaba viendo la historia pasada, presente y futura. Estaba viendo las glorias venideras, ¿no? Y a la vez los padecimientos y los sufrimientos antes de llegar a dicha gloria. Y al estar tan íntimamente involucrado, tratando de asimilar, preguntando varias veces al ángel, no entiendo, ¿qué es esto? Ayúdame. ¿Y el resultado? Tomé el libro de la mano del ángel, lo tragué y era dulce en mi boca, como la miel. Y cuando la hube devorado, amargo en mi vientre. Y esto lo comento para concluir aquí. Es una parte de por qué esta perspectiva de la vida cristiana, de siempre en las nubes y siempre con Jesús y siempre alegría, no es la realidad. Es una parte de por qué los que han sido usados quizás más en la historia, Juan o Spurgeon, ¿no? ¿Cómo es posible que podía predicar a 5 o 10 mil gentes el domingo y entrar en una profunda depresión el lunes por la mañana o el domingo por la noche antes de acostarse? El mismo Spurgeon. ¿Cómo? Podría estar en las nubes y aplastado, ¿no? En el abismo, a la vez, ¿no? ¿Cómo es que se le acercaba a su esposa para leerle El Progreso del Peregrino, algunos pasajes favoritos de la Biblia, o algunos libros puritanos, tratando de animarlo, ¿no? Y sacarlo del abismo, a Spurgeon, ¿no? ¿Cómo es posible? Y la respuesta, por esta realidad.